y a su vez nosotros somos más fuertes en el área de minas, así que hay una complementación natural. Y es así que hace un mes atrás viajó Ronald Koopman y dio una charla similar a la que dio hoy día en la mañana, pero allá en Concepción. Y hoy día invitamos a Rafael Padilla, quien es profesora, ya obtuvo su doctorado en la Universidad de Utah en el año 84 y es ingeniero metalúrgico de la Universidad Técnica de Oruro. Actualmente es profesor titular en el Departamento de Ingeniería Metalúrgica de la Universidad de Concepción. Bienvenido, Rafael. Muchas gracias, Rodrigo. En unos minutos ya os voy a sacar un poco y llevarnos a otro campo. Es un campo que a mí me ha gustado mucho, puesto que he sacado todos mis grados en esta área. Y a veces exagero un poco en esta parte, pero espero no hacerlo mucho hoy día y mostrarles solamente un poco de química que es necesario para hacer esta presentación. El título, como dice, hacia la eliminación de elementos tóxicos en proceso de tostación de concentrados de cobre. Es un título muy interesante actualmente y está muy en boga en la minería, porque hay tostación, dice, es un proceso que antes en la metalurgia del cobre era un proceso de uso común. 30 años atrás todas las fundiciones tenían una planta de tostación. Después, con el advenimiento de procesos modernos de fundición, como el horno flash, etc., se empezó a olvidar uno de estos procesos de tostación. Pero ahora está nuevamente surgiendo este proceso de tostación con mucha fuerza, por la sencilla razón de que los concentrados actuales que estamos produciendo contienen cada vez más ciertos elementos que nosotros lo llamamos elementos menores, los cuales algunos de ellos son muy nocivos, tóxicos para los humanos y contaminan mucho el ambiente, y algunos otros son nocivos porque acompañan al cobre en todo el proceso de producción del metal, impurificando, aumentando la cantidad hasta ciertos niveles de estos elementos que hace la comercialización muy difícil. Bien, entonces voy a ponerles un poco ciertos antecedentes para que mi charla sea un poco más fluida. Arsénico, como ya mencioné, antimonio, bismuto son las tres impurezas más nocivas en la metalurgia del cobre. Y cada vez se hacen más comunes, especialmente en los yacimientos nuevos. Estos elementos se encuentran en los concentrados de cobre, principalmente como sulfuros. La enargita, que es el compuesto de cobre, arsénico y azufre. Podríamos decir que arsénico es una impureza, pero nos damos cuenta de que en este compuesto de este mineral, la enargita, tenemos 3 cobres por cada arsénico. Entonces lo que implica que este mineral no es para descartar, sino es un mineral que tiene mucho cobre. La prueba es de que el yacimiento Ministro Alves se está finalmente llegando a explotar y a producir cobre de un concentrado que tiene mucho contenido de energía. La antimonita es otro mineral, es un sulfuro de antimonio, y la bismutina es otro mineral que es un sulfuro también de bismuto. Estos sulfuros como tales siempre están presentes en los minerales de cobre. En muchos casos contenidos son muy pequeños, como los yacimientos que tenemos acá en el Teniente, etc. Pero hay otros yacimientos que sí tienen mucho. Tenantita, tetraedrita también está presente en cantidades pequeñas,
Tenantita es un sulfuro que tiene cobre arsénico y tetraedrita cobre antimonio. En realidad, estos dos minerales son una solución sólida y tetraedrita y tenantita son los puntos finales. Bueno, hablando de las impurezas, estos elementos, además de estos tres, las impurezas que podemos encontrar son zinc, plomo en algunos casos, y se dice que estas impurezas se pueden eliminar muy fácilmente por la fase gas, porque sus compuestos tienen presiones de vapor muy altas. Esto lo podemos verificar si usamos la termodinámica, por ejemplo, que indica de que estos compuestos se pueden vaporizar muy fácilmente a temperaturas moderadas. Temperaturas moderadas son las temperaturas de tostación, por ejemplo. Entonces estamos hablando de temperaturas de 400 a 600 grados centígrados. Y en los procesos de fusión, que son temperaturas mucho más elevadas, estos elementos se vaporizarán con mayor rapidez. No solamente por las presiones altas de vapor, sino también por el factor cinético, por la rapidez con que ocurren las reacciones a medida que vamos avanzando usando temperaturas altas. Por lo tanto, en un proceso de fundición común, estos elementos se distribuyen normalmente en la fase gas, después se distribuyen en la fase escoria y en la fase mate. Esto contradice un poco a lo que acabo de decir, que debido a sus presiones altas estos elementos podrían vaporizarse y eliminarse muy fácilmente del concentrado. Vamos a ver qué es lo que ocurre en unos minutos y por qué no se eliminan y por qué estos elementos se quedan en la fase mate, en la fase escoria, y solamente una fracción se va a la fase gas. Dentro de estos elementos nocivos, el arsénico, ya recalqué ya, es el más nocivo, es el más tóxico, y por esa razón, cuando los concentrados de cobre tienen contenidos elevados en concentraciones de arsénico mayores a 0,5%, en el rango 0,5 hasta 1%, no se los puede tratar en los procesos convencionales de fundición. Entonces, hay un alto riesgo si lo hacemos de contaminación ambiental, y el riesgo también está en contaminar el producto final. Por esta razón, entonces, es necesario hacer un pretratamiento de estos concentrados que tienen alto contenido de arsénico para poder alimentarlos en los procesos de fundición convencional. Acá muestro ahí en el pretratamiento. Eso quiere decir tratar este concentrado con impurezas elevadas antes de llevarlo a fusión, y normalmente son dos procesos los más usados para hacer ese pretratamiento. Uno es tostación y el otro lixiviación. La tostación, sin embargo, es el proceso preferido para eliminar por la vía gas las impurezas. La tostación se opera a temperaturas moderadas, como dije, entre 400 a 600 grados centígrados. No son temperaturas muy altas, y sus compuestos se volatilizan fácilmente según la experiencia industrial. Pero lo que ya expliqué, de que no todo sale por la vía gas, sino que también se distribuye en la escoria y las otras fases líquidas que tenemos en un horno de fundición. Las razones para que en un proceso de tostación no se pueda eliminar completamente estos elementos menores son que a estas temperaturas bajas la cinética llega a ser un factor preponderante. Lo que quiere decir que, si bien la termodinámica dice que podemos eliminarlo, pero hay otro factor, que es la velocidad con que ocurren las transformaciones
Entonces eso quiere decir que en un proceso de tostación, la eliminación de estos elementos nocivos, para decir que es viable o no, necesitamos analizar la cinética de transformación. Entonces el objetivo que tuve para presentarles acá algunos datos es para responder a esa pregunta que dice: ¿es posible la eliminación completa de arsénico, antimonio y bismuto en tostación de sulfuros por volatilización? Eso es lo que voy a tratar de mostrarles, si es posible o no y en qué casos es posible. Esta discusión está basada en investigación que hemos estado efectuando en los últimos 6 a 7 años en la Universidad de Concepción, usando principalmente concentrados o minerales puros de enargita, antimonita y bismutina. Esto con el propósito de determinar ciertas condiciones básicas en las cuales nosotros en el laboratorio podemos sacar ciertas conclusiones finales. Dicho esto, voy a presentarles datos acerca de la volatilización de arsénico, antimonio y bismuto. Bien, veamos en esta primera figura que tengo acá en la ordenada que dice fracción de pérdida de peso, que es más o menos lo que indica qué transformación ocurre en cierta situación para algún compuesto químico. Y acá tengo la otra ordenada, que dice, la abscisa, que dice tiempo de tratamiento principalmente. Veamos qué es lo que puedo decir acerca de esta figura. Imagínense ustedes que tienen un mineral de enargita, sulfuro de arsénico y cobre. Ponemos este mineral en un horno, en un cierto ambiente que puede ser inerte o un ambiente que tiene oxígeno. Entonces lo ponemos a 625, por ejemplo, tal como indica acá, y vemos qué es lo que realmente le ocurre a la enargita en ese ambiente a esa temperatura. Cada una de estas curvas que se ven nos indica lo que le pasa entonces a la enargita. Por ejemplo, la curva azul dice que la enargita en un ambiente inerte de nitrógeno pasa por ciertas transformaciones químicas ahí. Las transformaciones químicas lo detectamos por las pendientes que tienen estas curvas. Entonces, en atmósfera inerte, viendo esta información, nosotros podemos escribir esta siguiente reacción química, que dice que la enargita se transforma a sulfuro de cobre más un sulfuro de arsénico, que es un volátil, y más azufre elemental. Esto podemos deducirlo de esta curva. Entonces, lo que quiere decir que en atmósfera inerte a 625 la enargita va a volatilizar completamente el arsénico en la forma de este sulfuro. Y eso termina en este punto. O sea, cuando ocurre una transformación hasta cerca de 0.3 por ahí, todo el arsénico se volatiliza como un compuesto gaseoso. Sin embargo, en la atmósfera de oxígeno, las reacciones que ocurren, las transformaciones que ocurren son distintas. Acá tenemos la transformación, ¿no es cierto? Como dije, para el caso de una atmósfera en el cual la enargita está a 625, que tiene 1% de oxígeno y el resto nitrógeno o cualquier otro inerte, tenemos una curva muy distinta, la que nos indica que también podemos eliminar el arsénico, pero lo eliminamos a través de esta otra reacción, que dice que el arsénico en este caso volatiliza como un óxido de arsénico y también se forma CO2. Eso es hasta este punto. Entonces, lo que quiere decir que en un ambiente donde hay 1% de oxígeno, la eliminación de arsénico en tostación de enargita ocurre con una velocidad mucho más rápida. Alrededor de 10 a 12 minutos ya podemos eliminar todo el arsénico, comparado con un ambiente inerte en el cual necesitamos alrededor de 25
minutos. Y así podemos seguir analizando cuando modificamos la cantidad de oxígeno que existe en el ambiente. Por ejemplo, para 5% de oxígeno vemos que la eliminación es mucho más rápida. Entonces podemos eliminarlo en unos pocos minutos, todo el arsénico. Y después podemos analizar lo que le ocurre al CO2S en el producto. CO2S va a pasar a COS y después, como hay oxígeno, va a formar un óxido o un sulfato. Esas reacciones ya no están puestas acá, pero eso es lo que efectivamente ocurre. Entonces, en un proceso de tostación, la energita sufre esta transformación, se produce CO2S y ese CO2S pasa a formar un óxido que es el sulfato o el de cobre o el óxido de cobre. Entonces, eso podemos determinar a esta temperatura. Y si aumentamos la temperatura, esto ya no es en un proceso de tostación, sino en un proceso de fusión ya, y a temperaturas mayores también vemos una similaridad, excepto que las velocidades de reacción son mucho más rápidas. Toda la eliminación de arsénico ocurre casi instantáneamente tan pronto entra el material al horno. Entonces, aquí para 10%, por ejemplo, la eliminación efectivamente ocurre en menos de 2 minutos. Esto entonces para el caso de energita. Ahora voy a mostrarles información similar para el caso de la eliminación de antimonita. Eliminación entre comillas, porque en el caso de antimonita se observa un comportamiento muy distinto. Por ejemplo, la volatilización de Sb2S3 es a través de una fase líquida y no como en el caso anterior, que en un proceso de tostación la energita se mantiene estructuralmente como sólido. En este caso, Sb2S3 a esas temperaturas de tostación está como líquido. Entonces, toda la eliminación a través de la fase gas debería ser por volatilización de la fase líquida. En la atmósfera del nitrógeno, Sb2S3 se volatiliza como Sb2S3 gas. Entonces, el líquido simplemente se vaporiza. Sin embargo, esta vaporización ocurre solamente a temperaturas mayores a 700 grados centígrados. Eso quiere decir que en un proceso de tostación la eliminación de Sb2S3 no va a ser muy posible o no va a ser muy fácil. Y acá, pero, si aumentamos oxígeno al ambiente, vemos que la antimonita se transforma en un óxido y ese óxido es sólido, no es líquido. Y la volatilización de Sb2 o 3 depende mucho de la temperatura para transformarse a la fase gas. Entonces acá vemos que prácticamente a temperaturas que se muestran ahí 425 y 450, la volatilización de antimonio como compuesto sulfurado o como compuesto oxidado es muy pequeño, aún en condiciones altas de oxígeno. Acá tenemos 21% de oxígeno, que es tostación en un ambiente de aire. Bueno, ahora voy a mostrarles unos pocos datos acerca de lo que le ocurriría en un horno de tostación a la bismutina, el sulfuro de bismuto. En ambiente de nitrógeno, acá es la curva azul, y en ambiente oxidante 1% la curva negra y 5% la curva roja. En ambiente de nitrógeno, lo que esta información nos indica es que simplemente la bismutina se descompone en bismuto líquido más azufre líquido, el cual volatiliza. Y bismuto líquido también tiene condiciones para volatilizar, pero solamente a temperaturas elevadas. A temperaturas bajas, entonces se permanece como bismuto líquido y solamente azufre 2 es el que volatiliza como gas. Entonces, esta transformación que está indicada
hasta 0,2, de 0,15 hasta 0,2%, solamente indica que es el material que se volatiliza es el azufre y no el bismuto. Entonces, un proceso de tostación a temperaturas de 750 o menores, bismuto no puede volatilizar, solamente se queda como bismuto líquido. En ambiente de oxígeno, a temperaturas altas, también ocurre la oxidación del bismuto, pero antes de la oxidación del bismuto ocurre la descomposición a bismuto líquido más SO2. Este azufre, como hay oxígeno, forma SO2 rápidamente. Entonces, eso podemos verlo acá, en esta figura, en el cual la curva azul es el correspondiente a nitrógeno, pero a temperatura de 1100. Esto es lo que ocurre en un horno de fundición, en un horno flash. Entonces, a esa temperatura se observa que el bismuto, que pasa a bismuto líquido, va volatilizando continuamente en el tiempo. Es un proceso lento, pero a medida que aumenta la temperatura, el proceso es mucho más rápido. En un horno de fusión flash tenemos temperaturas mayores a 1100, por lo tanto la volatilización del bismuto es acelerada. ¿Y qué pasa cuando la curva, estas dos curvas, la verde y la roja, corresponden a un ambiente donde hay oxígeno? Entonces, en el ambiente de oxígeno se descompone y se oxida. El problema es que este óxido de bismuto a estas temperaturas de 1100 y menores no es volátil. Entonces permanece como tal, a no ser que la temperatura sea muy alta, por encima de 1250, en esas condiciones este óxido de bismuto se descompone y se puede volatilizar como bismuto gas. Entonces, con esta información nosotros ya podemos saber más o menos qué es lo que ocurriría con estos sulfuros o con estos elementos menores en un proceso de tostación. Entonces, antes de sacar unas conclusiones finales, yo quiero mostrarles algo, lo que le ocurriría realmente en un proceso de tostación cuando tenemos los tres sulfuros en conjunto. Entonces, vemos acá, por ejemplo, un concentrado que tiene energita, antimonita y bismutina a una temperatura de 700 en un ambiente de aire, 21% oxígeno. Entonces, la curva azul nos indica la transformación que le ocurre a la antimonita y vemos que la antimonita se transforma en óxido, como ya mostré en la transparencia anterior, y se volatiliza muy lentamente como SB2 o 3 a esa temperatura. Entonces, esto es muy relevante porque en un proceso de tostación inicialmente se transforma a óxido, volatiliza, pero inmediatamente se para la volatilización. Y en el caso del bismuto solamente se descompone, se oxida y el óxido tampoco es volátil. Entonces, a 700 grados en 3 minutos en tostación, ¿qué es lo que vamos a obtener? A 700 grados en 3 minutos por acá, vamos a obtener una volatilización parcial de antimonio y no vamos a volatilizar en absoluto el bismuto y vamos a volatilizar completamente el arsénico, porque el arsénico se volatiliza 100% hasta acá y algo del sulfuro de cobre va a empezar a oxidarse. Mientras que a 15 minutos por acá, ¿qué es lo que vamos a tener en la calcina? Que la calcina es el producto de tostación, una mezcla de óxido de cobre o sulfato de cobre, bismuto líquido y SbO2, que es el compuesto de antimonio que no es volátil. Y si aumentamos la temperatura, vemos que cambiamos la situación. Entonces, esto va en un horno de fusión, en un horno flash. En un horno flash vemos que el antimonio que acá se volatilizaba parcialmente, acá se volatiliza en una proporción muy grande. Entonces, la volatilización de antimonio, la volatilización de
arsénico, que es similar a ese, no le pasa nada. A mayor temperatura, solamente más rápidamente se volatiliza arsénico. Bismuto, tampoco le pasa nada. Entonces el bismuto se descompone y el bismuto líquido, en presencia de oxígeno, como tenemos acá 21% de oxígeno, empieza a oxidarse y el óxido no es volátil. Entonces en 10 minutos vamos a tener que el bismuto va a permanecer en la calcina. Antimonio ya no va a estar en la calcina y arsénico ya no va a estar en la calcina. Entonces vamos a tener una volatilización parcial de antimonio, completa volatilización de arsénico y cero volatilización de bismuto. Bien, como dije, estos resultados son un resumen en realidad. Había preparado la charla para muy poco tiempo. Resume en realidad muchos experimentos y cuyas conclusiones las puedo plasmar acá. La eliminación de arsénico por volatilización en tostación inerte o ligeramente oxidante puede ser completo dependiendo de las condiciones de operación. La eliminación de antimonio, por otro lado, es incompleta. La eliminación completa solo es posible a temperaturas de fusión o temperaturas mayores a 1000 grados centígrados. Y finalmente la eliminación de bismuto en tostación no es posible. Solo es posible eliminar parcialmente a temperaturas altas en fundición, no en tostación. Bueno, eso es lo que quería mostrarles y ver que quería presentarles más que nada estos datos, esta información, porque ahora que, como dije, tostación está llegando a ser un proceso relevante en la metalurgia del cobre, muchas cosas de tostación se dicen que ocurren, pero nunca se han probado efectivamente que ocurren estos. Algunos de nosotros en las universidades tenemos un bichito que nos pica cada vez y queremos saber qué es lo que ocurre y por qué ocurre y por qué no ocurre. Entonces, hemos hablado toda la mañana y todavía seguimos hablando esta tarde acerca de tomar ciertas decisiones de asset management, pero decisiones en las cuales tienen que estar basados en conocimiento. Entonces yo quería poner un poco de luz acerca de lo que le ocurre a un concentrado impuro que tiene estas impurezas, que realmente son un dolor de cabeza en pirometalurgia. Gracias. Gracias.